Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Muchas gracias a todos los que están presentes. El título de la charla es Restaurar la familia para restaurar al hombre. Vamos a hablar de la función social de la familia, pero también vamos a hablar de la función profundamente humana que tiene la familia. Y obviamente las dos cosas van de la mano. Entonces, la conferencia en general va a tener dos partes. La primera parte teórica, un poco más dura, y en la segunda parte vamos a hacer un análisis por lo menos breve, de la actualidad, de la situación actual que atraviesa la familia. Y por último vamos a dar algunos lineamientos teórico-prácticos para subsanarla, ¿no? Porque es un ciclo de conferencia político, entonces hay que concluir con una cuestión práctica. Entonces, primero hay que aclarar de qué hablamos cuando hablamos de hombre y de familia. Si estos dos conceptos, estas dos realidades, nos van a enmarcar en el lugar adecuado para poder llevar una adecuada praxis, digamos, para restaurar a la familia y al hombre. Cuando hablamos de hombre, en sano realismo, definió Boecio a la persona humana como sustancia individual de naturaleza racional. Es decir, es un ente, es un ser único e irrepetible, cuyo núcleo esencial es inmutable y es complejo, es decir, está compuesto por dos coprincipios, como dicen los filósofos, por el cuerpo y por el alma. Su alma es un principio aristocrático, es decir, está gobernado por dos facultades, dos potencias superiores, que son la inteligencia y la voluntad. Son capacidades espirituales, como espiritual es el alma. Y son las más elevadas que podemos encontrar en todo el orden natural material, ¿no? Y de aquí justamente que podemos decir que el hombre puede autodeterminarse en la búsqueda de su perfección. De ahí justamente decimos que es un ser libre. Por su inteligencia el hombre puede conocer la verdad, puede conocer el ser y la esencia de las cosas, entrar en su íntima naturaleza. Esta inteligencia, en conexión con la voluntad, le presenta las cosas conocidas y por la voluntad del hombre puede amar las cosas que le rodean. Estas facultades, en íntima unión con la corporalidad, porque el hombre es un ser corporal, con su imaginación, con su memoria, con sus apetitos inferiores, como dicen los antiguos, el concupiscible y el irascible, todo esto configura lo que llamamos la interioridad del hombre, que es ese núcleo impenetrable, incomunicable, como dice Karol Wojtyla, San Juan Pablo II, es un tesoro que guarda toda persona humana. A su vez, Aristóteles nos dice que el hombre es un animal racional, es un zoólogon, y también nos dice que es un animal político. Esto significa justamente que el hombre es un ser que puede comunicar esa interioridad a los demás. Por el medio del lenguaje, puede comunicar su ser a los demás, entrar en comunión y en relación con los demás. Decimos entonces que el hombre es un ser social por naturaleza. ¿Está bien, Sebastián? ¿Me siguen hasta acá? Quiero ver si estoy yendo muy rápido. ¿Vamos bien? No, hermano, perfecto y claro. Buenísimo. Entonces, de lo dicho podemos decir brevemente que cuando hablamos de comunidad, cuando hablamos de sociedad, hablamos de la convivencia de varios seres inteligentes y libres que juntos cooperan de manera estable para alcanzar un bien común. Es decir, tiene que haber varios seres, tiene que haber una multiplicidad de seres. Yo no puedo generar una sociedad conmigo mismo, que sean libres, ¿no? Porque las sociedades se dan entre las personas humanas, y que cooperen por medio de acciones mutuas para alcanzar un bien, un fin común. De acuerdo a cuál sea el fin o el bien que se busca, será el tipo de sociedad o de comunidad forjada. Y a su vez, cuanto más elevado sea el bien y el fin que se busca, más elevada y más perfecta será la comunidad forjada. Pensemos en una sociedad de fomento, pensemos en un club de lectura, en una empresa, en una ciudad, etc. Son todos tipos de comunidades que se especifican por el fin que buscan.
Avancemos en la definición de la persona humana. La persona humana es un ser corpóreo, dijimos. Y en cuanto tal, es un ser sexuado. ¿Sí? Esta característica es fundamental y está grabada en la totalidad de la persona humana, determinándola en un sentido radical y profundo. El filósofo Julián Marías nos dice que personas sin más no existen. Estamos citando literalmente. Ni las mujeres son personas sin más, ni los hombres tampoco. Soy una persona masculina, dice Julián Marías. La idea de persona sin más es una pura abstracción. La persona se realiza en forma de varón o en forma de mujer, ambos íntegramente personales, pero igualmente irreductibles. ¿Qué queremos decir con esto? Que la persona humana, la sexualidad de la persona humana, no se halla frente a nosotros como algo a construir, sino como una dimensión más de la persona humana toda, digamos, ¿no? Esto va a ser importante cuando hablemos un poco del tema de la ideología de género. Por otra parte, el hombre tiene diversas inclinaciones naturales que brotan de su estructura inherente, digamos, ¿no? De su mismo ser, y que son las que le circunscriben, ¿no? Las que le marcan el camino de perfección moral. Ya hablamos de la inclinación a la verdad, porque tenemos inteligencia, hablamos de la inclinación al bien, porque tenemos voluntad, y de la inclinación a relacionarnos con los demás, ¿no? El hombre es un ser social. También podemos mencionar la inclinación a la conservación de la propia vida, ¿no? Que tiene determinadas distintas especificaciones. Tenemos la inclinación a comer, a beber, a defendernos si nos atacan. Y también tenemos la inclinación natural a la reproducción, es decir, el hombre, como todo ser viviente, tiene la inclinación a dejar tras de sí una imagen de sí mismo, que será como una prolongación de su ser una vez que él ya no esté, es decir, una vez que muera. Todos los vivientes en el orden natural tienen esta inclinación. Entonces, brevemente digamos, en la medida en que el hombre conoce esas inclinaciones, ¿no? Toma conciencia de esas inclinaciones naturales, es que empieza a conocer lo que llamamos la ley natural. ¿Por qué? Porque estas inclinaciones, conocidas de esta manera, se le presentan a él como un deber a realizar. ¿Para qué? Para poder alcanzar su perfección. Estamos inclinados a la verdad y alcanzar la verdad nos hace más perfectos. Y justamente a todo deber le corresponde un derecho. Deberes y derechos son siempre correlativos. Y por eso también podemos hablar de derechos naturales. Después también vamos a tocar este tema cuando hablemos del tema del aborto. Avancemos un poco más y empecemos a caminar, a empezar a hacer una conexión con el tema de la familia. Dijimos que el hombre puede amar. ¿Qué significa amar? Aristóteles nos dice, en la retórica, si no me equivoco, que amar es querer el bien de alguien. ¿Sí? Recordemos que por la voluntad buscamos el bien. Hay distintos tipos de amores. Aristóteles nos habla de tres, puntualmente. El amor de utilidad, el amor deleitable y el amor de honestidad. A cada tipo de amor le corresponde un tipo de bien que se ama y que es homónimo, ¿no? Es decir, hay bienes útiles, hay bienes deleitables y hay bienes honestos. Cuando hablamos de bienes útiles, hablamos de cosas que nos sirven para un fin ulterior, por ejemplo, un martillo para poder trabajar. Yo quiero el martillo para poder justamente ejercer una actividad más perfecta, que es el trabajo. Cuando hablamos de bienes deleitables, son aquellos bienes que me producen placer. Una taza de café, el mate. Son cosas, ambas, tanto los bienes de utilidad como los bienes deleitables, que se buscan por el bien que me producen a mí. De modo que podemos decir que es, de algún modo, un amor egoísta. ¿Sí? Es decir, yo soy el centro de ese amor. Por el contrario, cuando hablamos de amor honesto, estamos hablando justamente de que lo que amamos se ama por sí mismo, es decir, por su valor intrínseco. Y este es justamente el amor que Aristóteles y que Santo Tomás llaman el amor de amistad. Es decir, es un amor
en el que se busca el bien del otro. Es decir, se busca la perfección de aquello que se ama. Y este tipo de amor es justamente el amor que se da, o que debería darse, entre las personas humanas. ¿Sí? En la medida en que queremos a una persona humana como un bien deleitable, justamente la reducimos en su condición de persona. Es decir, la estamos rebajando, estamos quitándole la dignidad que le es propia. ¿Por qué? Porque la queremos por el placer que produce. Lo mismo si hablamos de la persona como algo útil, ¿sí? Rebajamos su dignidad. Por lo tanto, el amor que corresponde entre las personas humanas es el amor de honestidad, en donde las personas, cuando se aman, buscan su mutua perfección. ¿Sí? Justamente, cuando dos personas se quieren de esta manera, se empieza a generar un hábito, es decir, una disposición del espíritu que permite que los actos buenos que se realizan para el otro sean fáciles de realizar. Esta relación que se forja entre ambas personas, pensemos en los amigos, no necesariamente pensemos en los esposos, por ejemplo. La relación entre los amigos, los dos amigos buscan su bien mutuo. Bueno, esta relación se llama justamente amistad. Y en la amistad, ambos, dijimos, buscan su mutua perfección, buscan entregarse de algún modo, dar algo de sí mismos, comunicar su ser, o, como se dice en lenguaje un poco más moderno, donarse a sí mismos. Digamos rápidamente, el amor de amistad tiene tres características, que son la benevolencia, la reciprocidad y la comunicación. Benevolencia significa justamente buscar el bien del otro. Es recíproco, porque si yo quiero al otro, pero el otro no me quiere a mí como su amigo, no podemos hablar de una relación de amistad. Yo tampoco puedo ser amigo de mí mismo, digamos, técnicamente. Y en tercer lugar, la comunicación. Si los amigos tienen algo en común, ¿sí? Algo que de algún modo los une. Y es justamente parte de la amistad el dar algo de sí mismo para el otro. ¿A dónde queremos llegar con todo esto? A justamente describir cuál es el amor propio de los esposos. El amor conyugal es también un amor de amistad. Si el amor que se da entre el hombre y la mujer en el matrimonio es un amor de amistad. Es decir, ambas personas, el hombre y la mujer, buscan mutuamente su bien, buscan mutuamente su perfección. Y es verdad, están implicados también el amor deleitable y el amor de utilidad, lógicamente, y está perfecto que sea así. Sin embargo, el amor de amistad, como es un amor superior, espiritual, impone su superioridad, impera, dicen los filósofos, sobre las potencias inferiores, y ordena toda la sensibilidad, ordena la corporalidad, ordena todas las otras partes del hombre, podemos decir, al bien del otro. Entonces, entre los esposos, se da una máxima comunicación. Es decir, los esposos no guardan nada para sí mismos, buscan darse completamente al otro. Se da una máxima comunicación. Etienne Gilson es un filósofo del siglo pasado, un gran intérprete y comentarista de Santo Tomás. Él, comentando a Santo Tomás, dice justamente que entre los amantes, es decir, entre el que ama y el que es amado, de algún modo uno fluye hacia el otro. Hay como una suerte de intercambio de personalidades. A tal punto, dice él, que ya no hay dos voluntades, sino una sola. Dice él literalmente. La mejor manera de apreciar la intimidad de esta unión es observar la curiosa transferencia de personalidades que acompaña naturalmente al amor. Dijérase que se infiltran la una en la otra. Casi diríamos que el amado está en el amante y el amante en el amado, tanto por el conocimiento como por el deseo. Entonces, los esposos buscan comunicarse ese núcleo íntimo e incomunicable de su ser, que es del que hablamos al principio. Se forja un amor mayúsculo, superior, y se da una entrega total. ¿Sí? Ya dijimos, ninguno de los dos
guarda nada para sí mismo, sino que lo entrega todo al otro, e implica todas las dimensiones de la persona humana, física, psicoafectiva y espiritual. Este amor así establecido, entonces, está ordenado, naturalmente, a fructificar en nuevas vidas, es decir, en los hijos, a prolongar su amor en una nueva vida. Esto es lo maravilloso del matrimonio, ¿no? Y aquí es justamente donde llegamos a la familia. Cuando hablamos de familia, hablamos, por dar una primera noción, de la comunidad de los padres y de los hijos. La familia, como tal, es tan antigua como la misma humanidad, es decir, siempre en la historia de la humanidad existieron familias. Y aunque sí es verdad, de diversos tipos, siempre en todas las culturas, en todas las civilizaciones, se tuvo a la familia, al matrimonio, al amor entre los esposos, a la procreación, a la fertilidad, todos como bienes sagrados, siempre. Y no es muy difícil poder ver incluso rituales ocultos en torno justamente a estas realidades. Y que justamente esto es lo que nos indica el valor y la dignidad tan elevadas que tienen. Entonces, empecemos por decir que la familia es una sociedad natural. ¿Qué significa esto? Que brota de la misma naturaleza de la persona humana, tanto por la complementariedad de la que hablamos antes entre el hombre y la mujer, como por la innata inclinación a conservar la especie, ¿no? Justamente por eso también se unen el esposo, es decir, el marido y la mujer, es decir, se aman, ¿sí?, en un fin unitivo, pero eso se prolonga en la procreación, ¿no? Es también, nos dice Aristóteles, en la política, es una comunidad de vida. ¿Qué significa esto? Que es aquella comunidad instituida naturalmente para el cuidado de las necesidades de la vida cotidiana. Los miembros de la familia, dice Aristóteles, son compañeros de mesa y de hogar. Esta expresión tan linda que usa él. Sin embargo, la tarea de los padres no se termina en la procreación. No es que los padres tienen hijos y nos vemos, digamos, no. Al contrario, la tarea de los padres, y quizás tan importante como la primera, es educar a los hijos. Y tan magníficamente lo ha dicho Santo Tomás, lo traigo a él directamente, dice Santo Tomás: el hijo, en realidad, es naturalmente algo del padre, dice él. En primer lugar, porque en un primer momento, mientras está en el seno de la madre, es decir, en el vientre de la madre, no se distingue corporalmente de los padres. Pero después, una vez que ha salido del útero materno, antes incluso del uso de razón, está bajo el cuidado de sus padres, como contenido, dice, en un útero espiritual. Es decir, en la familia no solamente se satisfacen las necesidades materiales, ¿no?, que todos día a día necesitamos para vivir, sino que es el locus unde, podemos decir, ¿no?, el lugar donde se da la primera experiencia amorosa de la persona humana, o donde puede darse. Hoy lamentablemente es cada vez menos común eso. Es justamente el lugar donde la persona humana desde el vientre materno experimenta el amor de otro ser humano, y que es un factor importantísimo para entender la tarea de humanización que tiene la familia. Es también, y esto hay que decirlo, es también el lugar óptimo para el surgimiento de las primeras virtudes. Por mencionar algunas cosas: formación de hábitos intelectuales, de las 4 grandes virtudes cardinales, hoy cada día cada vez más olvidadas, que son la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza, la formación del temperamento para pasar a ser carácter, de la afectividad, de la sensibilidad, etc. En la familia también se aprenden muchas otras cosas, como el sentido del sacrificio, del esfuerzo, del orden, de la autoridad, de la camaradería entre los hermanos, como dice Aristóteles, de la paciencia, de la veracidad, de la solidaridad, la creatividad, la tranquilidad de espíritu en las dificultades, la intimidad, el pudor, el consuelo en el dolor, la alegría en la bonanza, ¿no? El mérito en las buenas obras, el castigo en las malas,
El buen humor, las buenas costumbres, es el lugar donde la persona se forma, para dar un resumen, de manera integral. Es persona que también es un ciudadano. Y acá justamente es donde vamos pasando al tema de su función social. Para terminar este apartado de definición, digamos, de la realidad que llamamos familia, y que no es menos importante, decimos que la familia es, de algún modo, un microcosmos. Es decir, es como el primer paisaje, el primer mundo en el que el niño experimenta al resto del mundo, ¿no? Es decir, el niño experimenta el mundo primero en el mundo de la familia. Es su horizonte natural. Y es justamente a partir de ese arraigo primero, o primordial, mejor dicho, en donde empieza a tomar conciencia del lazo comunitario, ¿no? Fuertemente existencial. De modo que es difícil, si no hay familias, esto ya por ir punteando algo de la segunda parte de la conferencia, será muy difícil hablar del arraigo hacia la patria. Entonces, pasamos directamente al tema de la función social de la familia. Todos me siguen, no sé si se entiende bien, Seba. Perdón que interrumpa, pero capaz que hablo muy rápido y... No, perfecto. Va bien. Bárbaro. Se escucha Sí. bien, va claro. No va rápido. Bárbaro, perfecto. Así que tranquilo. Pasamos entonces al centro de la cuestión. Función social de la familia. De esto ya se habló, se escribió muchísimo. El compendio de la doctrina social de la Iglesia tiene un apartado muy bueno al respecto. Aristóteles, Santo Tomás, muchísimos filósofos modernos hablaron de este tema, por lo cual no es necesario ser demasiado innovadores, sino simplemente precisos. La familia es la célula fundamental de la ciudad, de la nación y de la humanidad en general. ¿Sí? Nosotros, como individuos, tenemos células, ¿no? Y nosotros estamos saludables en la medida en que cada una de nuestras células es saludable, digamos, crecen y se reproducen. Cuando las células del cuerpo empiezan a morir, a envejecer, nosotros también envejecemos y finalmente morimos. Por eso que, justamente, dice Aristóteles en la Política también, que la amistad entre el marido y la mujer parece existir por naturaleza, pues el hombre tiende más a formar parejas que a ser ciudadano, en cuanto a que la casa es anterior y más necesaria que la ciudad. Entonces, decimos que la familia es célula de la sociedad en tres sentidos. En un primer sentido, es célula biológica de la comunidad política, ¿no? ¿Por qué? Porque es la unidad mínima que da vida a una sociedad. Las naciones viven y viven vigorosamente en la medida en que las familias aumentan y en la medida en que las familias tienen hijos, ¿sí? Dicho simplemente. Y en la medida también, y eso lo vamos a ver ahora también, en la que educan a esos hijos, si no, no tiene mucho sentido tampoco. Pero hagamos notar lo siguiente, que no es el individuo, ¿no? Ese constructo racional moderno, que llamamos individuo, no es el individuo la primera unidad de la sociedad, sino que es la familia. Es la familia la que puede realmente, como dijimos antes también, integrar saludablemente al hombre a la comunidad política. Es el lugar natural, es la puerta, podemos decir, para ingresar a la comunidad política. Es como el hábitat natural, podemos decir, del hombre. En un segundo sentido, es una célula moral. Es decir, solo en y por la familia, la persona humana puede desplegar la totalidad de sus potencialidades. Justamente que lo encaminan a ser un ser humano cada vez más perfecto y un ciudadano cada vez más perfecto. ¿Sí? Es en la familia en donde se aprenden las primeras virtudes sociales y cívicas. ¿Sí? En la autoridad de los padres aprendemos a respetar la legítima autoridad. En las normas del hogar aprendemos a respetar también
las normas legítimas de la comunidad política, de la sociedad. Y también, como dijimos antes, el esfuerzo y el sacrificio en la familia nos ayudarán a disponernos para sacrificarnos con heroísmo por el bien de la nación y de la patria. En un tercer lugar, es una comunidad, una célula cultural de la sociedad. ¿Por qué? Porque las creencias, los usos, las costumbres, la religión, la lengua, todas esas realidades se transmiten a través de la familia. ¿Sí? Pensemos en los abuelos que cuentan historias a sus nietos. Nosotros mismos con nuestros hijos hablamos y transmitimos nuestras creencias y nuestros usos, naturalmente. Entonces, y esto también hay que decirlo con énfasis, la familia es anterior al Estado, es anterior a la nación y es anterior a la comunidad política. No hay Estado si no hay familia, y no puede haber nación si no hay familias. Dicho esto, pasemos brevemente brevemente no, pero pasemos a hablar de la situación actual de la familia. Yo acá tomé varias estadísticas del INDEC post-2015, porque antes no teníamos INDEC, que son realmente alarmantes de varios puntos. No quise ser demasiado exhaustivo, pero la primera son de casamientos, uniones civiles y divorcios, y simplemente voy a decir, digamos, lo esencial. Desde la última década, la cantidad de matrimonios, y acá estamos hablando de matrimonios civiles, que son los que se manejan por estadísticas, se redujeron terriblemente. A nivel nacional hay un promedio de una reducción del casi el 20% en los últimos 10 años de matrimonios civiles. Al mismo tiempo sube exponencialmente la cantidad de divorcios y de uniones civiles. ¿Qué es esto de uniones civiles? Es lo que se llama unión convivencial, ¿no? Que es una modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, que se introdujo en el 2015 en el artículo 509. Lo característico de estas uniones convivenciales es que se pueden romper, es decir, se pueden disolver simplemente mandándole una carta documento a nuestra pareja. Es lo que comúnmente se llama concubinato también. Entonces acá hay algún abogado que quizás sabe más de leyes. Pero esto es muy característico. Es decir, la unión entre las personas se disuelve con una carta documento o presentándose ante un escribano diciendo, ya no estoy en pareja. Bueno, este tipo de uniones creció muchísimo, al mismo tiempo que descendieron los casamientos. Por ejemplo, en Río Negro hay más o menos 2.000 casamientos anuales, hay 1.000 divorcios, es decir, al mismo tiempo que se casan 2.000 personas al año, se están divorciando 1.000 personas. Y eso no puede dejar de alarmarnos de algún modo, ¿no? Por otra parte, estadísticas de natalidad. La natalidad bajó muchísimo, también en los últimos 10 años. Hoy manejamos una tasa de 2,26 de índice de natalidad, perdón, no de tasa. ¿Qué significa esto? La tasa de fecundidad de reemplazo, es decir, para que la población aumente, tiene que ser de 2,1, lógicamente. Es decir, tiene que ser el doble de la cantidad de progenitores, porque si no, no aumenta la población. Bueno, nosotros estamos en 2,26. Es decir, estamos llegando al límite mínimo para que la natalidad aumente. Hace 10 años era de 2,37. Y a nivel mundial, esto lo digo más como anécdota, pero no deja también de alarmarnos, que es decir, de modo constante, en los últimos 20 años, pasamos de 21,5 de tasa de natalidad a 18,2. Es muchísimo, 3 puntos en solamente 18 años. Es terrible. Abortos, rápidamente. En el 2014 se realizaron, esto es de la ciudad de Buenos Aires, no tengo estadísticas del resto del país, tampoco hay leyes vigentes al respecto, esto hay que decirlo. Sí están esta suerte de subterfugios legales, que son los protocolos ILE, pero que de ningún modo tienen fuerza legislativa, ¿no?
En la ciudad de Buenos Aires, en el 2014, se realizaron 91 abortos. En este año, también es importante, se empezó a distribuir misoprostol en los centros de salud. Desde ese año, es decir, 2014 al 2019, en el 2019 se realizaron 8.388 abortos. Este año, es decir, en el 2019, se adhirió al protocolo de aborto en la ciudad de Buenos Aires. Fue la primera resolución del Ministerio de Salud, o de Insalubridad, mejor dicho. Solamente en la primera parte del año, de lo que vamos de este 2020, se realizaron casi 4.000 abortos, 3.997, que corresponde a un aumento del 11,7% en relación al primer semestre del año pasado, así que fueron 3.577. Y esto, a mi humilde juicio, va a seguir aumentando. Sin embargo, más allá de las estadísticas que podamos dar, digamos, hay que tener un poco de sentido común y de ver a nuestro alrededor para poder percibir que aumentan las relaciones temporales, meramente casuales, entre jóvenes, adolescentes, incluso entre adultos. El descenso de edad de lo que se llama hoy iniciación sexual y la banalización, obviamente, también del sexo. Aumento de la drogadicción entre los niños y los jóvenes, aumento de la violencia dentro del hogar y fuera de él, falta de compromiso de los padres, ¿sí? Yo le llamo falta de amor muchas veces. Infravaloración del sentido de autoridad. Hoy los padres parecen más amigos que padres de sus hijos, ¿no? Dificultad económica para poder adquirir una vivienda. Esto es una realidad que lamentablemente padecemos muchos, que somos los eternos inquilinos. El aumento escandaloso de la pobreza, sobre todo de la pobreza infantil. Hay una encuesta que realizó UNICEF, ¿no? Que hoy es una organización que no es santo de mi devoción, pero realizó una encuesta el 5 de agosto en el que proyecta para fin de año una pobreza infantil de 62,9%. Casi 7 chicos de cada 10 en nuestro país va a ser pobre. Y obviamente tampoco podemos dejar de mencionar la constante vulneración a los derechos fundamentales, no solamente de toda persona humana, sino también de las familias, el derecho a la vida, que es vulnerado por, obviamente, las prácticas abortivas. La libertad de poder educar a nuestros hijos libremente, que estas nuevas ideologías, la ideología de género y los movimientos feministas, constantemente están imponiendo su visión ideológica en los centros de educación. Y esto es así de simple. Todo esto es algo que nosotros podemos percibir, digo, por el mero sentido común. Y son solamente indicadores sintomáticos, porque esto no es la enfermedad, técnicamente hablando. Son síntomas que padecemos. La enfermedad obviamente está en la célula, ¿no? En cada célula del cuerpo de la nación, que es en la familia. Y que es justamente no solamente la falta de amor, muchas veces también, lamentablemente, la falta de modelos de familia, ¿no? Que nos conducen a, bueno, justamente a no concebir la familia de esta manera. Sin embargo, digamos brevemente algunas causas, es decir, ¿cómo llegamos a este punto crítico? Para mí es crítico y es lamentable. ¿Cómo llegamos a este punto? Mencionemos 3 causas. En primer lugar, la responsabilidad de todo el entramado político del siglo pasado y también del presente. Los políticos, libremente, en mayor o menor medida, adhirieron a determinadas ideologías políticas que en muchos casos van en detrimento de la persona humana y de la familia. Tomaron medidas legales, jurídicas, socioculturales y económicas, siempre a espaldas de la persona humana y de la familia. Hablamos puntualmente de las 2 o 3 ideologías que definen, digamos, el campo de lo político desde hace ya prácticamente un siglo y medio, que son el liberalismo, el socialismo y el comunismo. Obviamente que no podemos incluir ni a todos los políticos del mismo modo,
ni a todos los políticos simplemente, pero por ser simplemente sintéticos, digámoslo de esta manera. Últimamente, es decir, los últimos 100 años, podemos observar una creciente presión de lo que llamamos izquierda. Esta izquierda, disfrazada del partido político que mejor le convenga, para imponer la doctrina de ese Dios-Estado, ¿no?, que todo lo absorbe. Las empresas, la iniciativa económica, la propiedad privada, los cuerpos intermedios, la familia, incluso la persona humana, que ahora ya no es persona humana, ahora es el pueblo, ¿no? Y es lo que hoy más comúnmente se llama populismo. Del otro lado está el liberalismo. El problema con el liberalismo es que justamente al endiosar a la libertad y a la expansión exacerbada de los derechos individuales, ha dejado al Estado manco de autoridad, al hombre a la intemperie del frenesí económico, es decir, de la economía como principal valor, y de las más corrosivas ideologías, justamente porque se ha mostrado permeable, y ha dejado al hombre huérfano de ideales trascendentes. Estas ideologías, justamente acá pasamos a la segunda causa, son, y ustedes ya más o menos podrán ver por dónde va la cosa, son la ideología de género y el feminismo. A pesar de que la revolución marxista fue combatida y fue derrotada en nuestro país en la década del 70, el régimen lamentablemente dejó permeable a estas ideologías que no se cocinaban en el norte, se estaban cocinando mientras tanto en los colegios y en las universidades. Cuando llega la democracia, justamente lo que pasa es que estos ideólogos se encargaron de devorar a los partícipes del régimen. Justamente los enjuiciaron y muchos fueron presos. Y hoy padecemos lamentablemente sus políticas y sus prácticas nocivas. Y sí, hablamos de la ideología de género y del feminismo, ¿sí?, que son los principales motores de las políticas abortistas, de la anticoncepción totalmente descontrolada, del divorcio y de la mal llamada liberación de la mujer. En estas categorías, ¿no?, totalmente idealistas del hombre, de un hombre sin esencia, pero que es socialmente construido, estas ideologías, justamente de un modo muy inteligente, se encargaron de ocupar el verdadero terreno de la política, que es la mente de las personas. Amasaron el mundo de los conceptos y de los términos con mucha paciencia, pero con mucha determinación. A tal punto que ahora ya no hay que hablar de sexos, ¿no?, de hombre y de mujer, ahora hay que hablar de género. Y que cada uno justamente puede autodeterminarse. Bueno, ahí hay una gran contradicción entre los movimientos feministas, porque unos dicen que uno se autodetermina, ¿no? Entonces ahora yo puedo ser hombre, mujer, perro o gato, o lo que se me ocurra. Otros dicen que es algo socialmente construido. Bueno, en eso que se peleen ellos. Tampoco hay que hablar de roles, de vocación maternal. Hay que hablar de roles, ¿no? Algo también socialmente construido. Y que justamente la ideología de género y el feminismo llaman a deconstruir, ¿no?, este cortejo de términos que creo que ni ellos entienden muy bien, que es justamente deshacer algo que es una inclinación natural en el hombre, que es al hombre a ser padre y la mujer a ser madre. Tan sencillo como eso. Y todo esto en nombre, dijimos, de la liberación de la mujer, ¿no?, que en definitiva lo único que a lo que llevó fue a esclavizarla en manos del Estado. Entonces ahora el Estado es el que le garantiza puestos y cargos políticos en manos del consumismo. Entonces ahora hacemos de cada 10 marcas nuevas que vemos, 8 están dirigidas exclusivamente a un público femenino. Y también al hombre mismo, del que pretendían liberarla. Porque también, y esto también hay que decirlo, lamentablemente hoy la mujer es, lamentablemente por esta cultura decadente que vivimos, es un objeto sexual, es utilizada.
Lamentablemente digo, ¿no? Obviamente. Entonces, el feminismo se subió al discurso de la izquierda, ¿no? Ha jugado con estos términos dialécticos. Se convirtió en un método muy eficaz para hacer reformas institucionales, legales, políticas. Y vemos los logros, ¿no? La ley de divorcio del año 87, la ley mal llamada de matrimonio igualitario, porque de igualitario no tiene nada y de matrimonio menos. En el 2010, la modificación del Código Civil y Comercial que mencionamos antes, que son las uniones convivenciales, totalmente frágiles. La generación de esto que se llama Ministerio de la Mujer, de Género y de Diversidad, cuya función aún desconocemos, más que para mantener más políticos, y que son, obviamente, también las políticas abortivas, protocolos civiles, suministros de misoprostol, todo lo cual, repito, va contra la misma dignidad de la persona humana y contra la familia. Y que obviamente, como la familia es célula de la nación, trastornan la salud de la nación también. Por último, tercera causa, a mi humilde juicio, es la pasividad de aquellos que tenían que oponerse a estas realidades. Dice Edmund Burke que para que el mal triunfe solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Sería injusto también afirmar que nadie hizo nada. Obviamente que muchos obispos, muchos políticos, incluso intelectuales, se opusieron a la ideología de género, los movimientos izquierdistas que hoy padecemos, lamentablemente. Sin embargo, el hombre concreto, existencial y de a pie, digamos, otorgó su silencio. Y con su silencio otorgó su adhesión, ¿no? El que calla, otorga. Y hoy, lamentablemente, estamos gritando por algo que tendría que haber surgido antes. Entonces, para concluir esta conferencia, hagamos un llamado, una exhortación, ¿no? Suena medio encíclica papal, pero es eso, es una exhortación. Llamemos entonces a luchar, ¿sí? Incansablemente por la restauración del valor intrínseco y natural de la familia, ¿sí? Que es, como dice Santo Tomás, útero espiritual, que es cuna de libertad, de heroísmo, de patriotismo y de cuantas virtudes pueda adquirir el hombre. No hay posibilidad de restaurar estos ideales nobles y trascendentes si no restauramos a la familia, si no le damos la identidad política adecuada que tiene que tener. Y cuando hablamos de identidad política no hablamos de una identidad partidista, digamos. Hablamos justamente en ese sentido profundamente humano, ¿sí? Que es la política, que es una actividad humana y que se ordena al bien del hombre. También es necesario volver a hablar de persona humana, no hablar más de individuo. ¿Por qué? Porque el individuo es justamente ese concepto que ha construido lamentablemente, de modo funcional, la izquierda y el liberalismo, para contraponerlo al único elemento de organización de la comunidad política que es el Estado, que hoy es lamentablemente un tirano y enemigo de todo lo que pueda significar comunidad, donde hay agrupaciones, donde hay sentido de pertenencia, donde hay lazo, donde hay comunidad, ahí está el Estado para disolver. El hombre es, como dijimos, es un ser social, pero ante todo, es un ser familiar. Y esto justamente significa que es necesario revitalizar el tejido natural por medio de la revitalización de los cuerpos intermedios, es decir, de los grupos intermedios, asociaciones, sociedades de fomento, redes de familias. Hay que volver a generar ese cobijo natural que tiene el hombre, la persona humana, frente al Estado. Nos dice Rafael Gambra, así brevemente citémoslo, que la auténtica reivindicación humana se expresa en el impulso que podemos llamar corporativismo, institucionalismo, comunitarismo histórico, ¿sí? Volver a generar comunidades existenciales, concretas, digamos, ¿no? Y Chesterton dice también, en un libro muy bueno de él,
se llama La superstición del divorcio. Dice, este triángulo de verismos, que son el padre, la madre y el hijo, es indestructible, pero puede destruir a las civilizaciones que lo menosprecien. Lo único que vamos a lograr si se destruye la familia no es destruir a la familia va a seguir en pie, rota, disuelta, como queramos, pero la familia va a existir porque surge de una inclinación natural. Lo que vamos a terminar disolviendo es el sentido de nación, lo que vamos a terminar disolviendo es la comunidad política y a la persona humana en cuanto persona humana. Entonces, a modo de tarea, digamos, para el hogar, ¿no? De praxis concreta, de real, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para poder sacar esto adelante? A mi humilde juicio. Primero hay que hacer un trabajo cultural. ¿Sí? Hay que promover, hay que enseñar, hay que mostrar a cuantas personas podamos esta concepción de la familia, ¿sí? Que es una concepción saludable para la nación. No es por una cuestión ideológica, menos partidaria y mucho menos religiosa. Como hasta ahora no hemos mencionado nunca más que a Santo Tomás por cuestiones filosóficas, más que por cuestiones teológicas. Y esto hay que llevarlo a todos los ámbitos que podamos, al colegio, a la universidad, a las redes sociales, a donde podamos. ¿Sí? Muchos quizás estamos cortos de tiempo, pero hay que hacerlo. Hay que llevar lo que podemos llamar, con todas las letras, una verdadera praxis revolucionaria. Hoy nosotros estamos en la vereda de enfrente. Hoy nosotros, lamentablemente, somos los políticamente incorrectos. Es el régimen justamente el que quiere imponernos la disolución de la familia. En ese sentido nosotros tenemos que ser revolucionarios. Hay que ir a las marchas, ir al Congreso y establecer núcleos reales de presión política. Hay que fomentar también acciones solidarias hacia las familias, sobre todo hacia las familias numerosas, generando redes de contención, hasta la Red Federal de Familias, que es muy, muy conocida acá en Buenos Aires, si no me equivoco. Yo personalmente estoy empezando a hacer con un amigo una asociación de familias numerosas. Bueno, son ejemplos. Hay que empezar a generar, a revitalizar este tejido natural que lamentablemente ha sido destruido. Y por último, también es necesario, hay que apoyar a las propuestas políticas que vayan de la mano con estas, digamos, que incentiven la restauración de la familia. Y hoy, yo por lo menos, el único lugar donde veo eso, como propuestas claras y concisas, es en el partido NOS. Es así. Concluyamos entonces. No sé si muchos quizás no están de acuerdo, pero yo digamos que he visto la plataforma de NOS, es el único lugar en donde lo he visto claramente y sin vueltas. Concluyamos entonces con una cita de Chesterton, ¿no? Que a mí siempre me fascina y siempre trae mucha luz, ¿no? En los momentos oscuros, digamos. Dice Chesterton, cualesquiera que sean los orígenes del edificio humano que está ante nuestros ojos, la familia constituye una célula central, alrededor de la cual, como una guardia de honor, velan las santas virtudes domésticas, que nos distinguen de la abeja y de la hormiga. El pudor es la cortina de la tienda, la libertad es la muralla de la ciudad, la propiedad es el cercado de la familia y el honor su blasón. La historia se abre con un padre, una madre y un hijo. Y si no somos de los que invocan a una divina Trinidad, tendremos, sin embargo, que invocar a una Trinidad humana, cuyo triángulo se repite hasta el infinito en la trama del universo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Espero no haber sido muy agobiante. Y bueno, no sé si creo que está el espacio de preguntas ahora, ¿no? Jonathan, excelente. Muy buena la conferencia. Bueno, muchas gracias. No se equivocó Andrea al recomendarte. Siempre hemos tenido expositores de muy buena calidad dentro de este círculo de formación y has estado a la altura de las circunstancias, así que te agradecemos. Bueno, Muy no, bien la la verdad obra es El que hombre eterno.
El agradecido soy yo. La verdad es que yo cuando Andrea me dijo para participar del ciclo de conferencias y me contaban, bueno, y cuando vos también me contaste los expositores que hubo, ¿no? En este ciclo, yo la verdad no lo podía creer, ¿no? Héctor Hernández, Fernández Romero, qué sé yo, Camilo Tale, son intelectuales. Yo leí libros de todos ellos y yo, para mí son tipos increíbles y la verdad que para mí estar acá no sé, es un honor, ¿no? Y estoy muy agradecido y obviamente poder también, lo que dijimos, esto es parte de la praxis que tenemos que llevar adelante para poder sacar las cosas adelante. Si no, quedémonos en casa y hagamos lo nuestro. Total, todo se va al naufragio, lamentablemente eso es así. Y agradecido de la gente que está escuchando, porque la verdad es que digamos, uno si no grita en el desierto, ¿no? Y que haya gente del otro lado, está como cantor que nadie lo escucha. Si hay alguien del otro lado, bueno, hay una devolución y hay un eco, ¿no? Significa que hay algo, hay una necesidad del otro lado de hablar de estas cosas y de hablarlas con claridad. Así es, Jonathan. Bueno, muy agradecido. Te consulto porque justo lo que habías hablado de Chesterton, estaba por recomendar El Sí, hombre eterno. Me parece que esa frase de Chesterton esa frase es, es es, de, es, del, es del hombre eterno, siempre sí. que estamos en las conferencias, ¿Se justo lo cortó? estoy leyendo ese libro, por eso no la tenía fresca. Es un gran libro, es un gran libro Sí, y es un libro muy lindo porque si no me equivoco, es uno de los primeros que él escribe después de convertirse al catolicismo. Así que es como que está muy sí, fresco sí. Aparte, todo el tema. No, no, un sentido común el de es que, Chesterton. es que Chesterton es una cosa fabulosa. Mencioné también la superstición del divorcio, que es un gran libro. Yo lo recomiendo, la verdad es que se hablan muchas, hay un montón de citas. Yo tuve que reducirlo, obviamente, porque la conferencia era larga. Perdón, era poco el tiempo y la verdad es que hay mucho material de Chesterton muy bueno sobre el tema, también lo que está mal en el mundo. Hay una edición que sacó Editorial Vórtice, que toma sus artículos, y hay unos artículos muy buenos sobre los primeros movimientos feministas, uno los lee y se está hablando de ni una menos, es impresionante. Así que yo sí siempre recomiendo leer a Chesterton, que es siempre, como dije, es luz en los momentos difíciles. Jonathan, acá hay una consulta. A ver. Carlos Alfredo Moldes dice: me quedé con la duda si le das a la familia un sentido trascendente, como que el objetivo de todo padre es enseñar el camino de salvación de las almas de sus hijos. Bueno, desde ya que sí, obviamente este es un ciclo de conferencias Como fin último. política, desde ya que obviamente esto no se puede entender, por eso hablamos de ideales trascendentes. Quizás acá hay personas de distintas denominaciones religiosas y demás. Yo personalmente soy católico, así que desde ya que sí. O sea, la educación no tiene sentido si no ordena al hombre a la unión con Dios. Y obviamente no se puede entender a la familia si no es obviamente como sostenida por la mano providente de Dios. Esto es así, cualquiera que sea padre es algo que lo puede, no solamente que lo puede saber, lo puede experimentar. Bueno, yo tengo la gracia de tener 5 hijos y a cada paso, o sea, las dificultades no faltan, obviamente, no solamente quizás por cómo piensa uno, sino por las cuestiones cotidianas, ¿no? Siempre es difícil. Y bueno, la visión trascendente es fundamental, desde ya que sí. Eh, Quizás yo no quise explayarme demasiado puntualizando eso, quise más ordenarlo a la cuestión de orden natural, digamos, ¿no? Que es una visión filosófica, antes que teológica. Pero desde ya que sí, no sé cómo era el nombre de la persona que hizo la pregunta. Carlos. Desde ya que sí, Carlos. Y comparto desde ya esa visión. No sé si hay alguien más o Jonathan, te si hago una consulta. pregunte. Yo tenía una pregunta. Sí, En la unidad del varón y la mujer se produce el matrimonio, vienen los sí, hijos y surge la familia, dijiste. En mi sí.
A ver, es una consulta. ¿Es necesario que para la existencia de la familia Sí. haya hijos, consolidan la célula básica de la sociedad? O sea, ya hay familia en la unidad de varón y mujer. Lo digo porque como lo dijiste así, o para que por ahí si a alguien le surge la duda, para que quede aclarado. Eh, no, a ver, la familia en sentido propio, en sentido lato y esencial, es la comunidad de padres e hijos. ¿Se puede hablar de familia en el matrimonio, solamente en el matrimonio? Y yo lo diría en un sentido derivado. Técnicamente no. Cuando hablamos de familia, hablamos de la comunidad de padres y de hijos. De hecho, la etimología de la palabra familia viene de fames, de famulus, que significa hambre. Es decir, los antiguos romanos llamaban familia a el conjunto de personas que satisfacen su hambre, digamos, en una misma casa. O que el pater familias tenía la responsabilidad de alimentar, digamos. Siempre la concepción de la familia tuvo como base, digamos, como esencia, la comunidad de los padres y de los hijos. E incluso es también en los hijos en donde los padres encuentran también su perfección, digamos. El matrimonio no es menos por tener hijos, al contrario, es más y se perfecciona más en su unión por los hijos. Eso lo explica muy bien al respecto Santo Tomás. La unión de los hijos hace algo común también entre los esposos, es decir, es un motivo más de unión de los esposos, e incluso como preguntó Carlos en la pregunta anterior, puede ser un motivo también de unión trascendental. Así que yo creo que no, en sentido propio, familia es comunidad de padres e hijos. O sea, un matrimonio que no pueda Sí, tener hijos, ¿no son familia? como lo entiendo yo, técnicamente no, puede hablarse en sentido derivado, como dije, pero hay mucho, a ver, cuando hablamos de familia, es uno de esos términos vagos, ¿no? ¿Qué decimos cuando decimos banco? Decimos institución financiera, lugar donde yo me puedo sentar, o una parte del río. Bueno, la familia es lo mismo, es un término, en este sentido, es equívoco. Como lo entiendo yo, y como es para mí, o como debe ser la familia para que sea algo saludable para la nación, eh, es justamente la comunidad de padres e hijos. Obviamente, si hay un matrimonio que no puede tener hijos, hay familia y técnicamente no, pero bueno, digamos, nadie les impide poder, por ejemplo, adoptar, poder recibir a una vida humana, y desde ya que sí, y eso también va a ser un motivo de unión, por más que no sea, digamos, su hijo biológico, va a ser querido como una persona más. Así que yo creo que el matrimonio, creo que la pregunta no es si son familia, yo creo que en realidad la cuestión es que las personas que se aman en el matrimonio están naturalmente inclinados a querer prolongar, digamos, su amor a los hijos. Y eso lo vemos, cualquier persona, digamos, yo también tengo parientes cercanos que no pueden tener hijos, y la necesidad que tienen, porque es una necesidad de querer tener hijos, es impresionante, es impresionante. Y darían lo que sea, cambiarían lo que sea, cambiarían todo lo que puedan llegar a tener por poder tener hijos, o por lo menos poder adoptar uno. Hoy, lamentablemente, la burocracia del sistema impide la facilidad de la adopción. Y que yo creo que es algo que hay que optimizar. Creo que omití en la charla, así que me viene bárbaro decirlo ahora. Buenísimo. Martina, ¿querías decir algo? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, primero que nada, muy linda la charla, me gustó ¿Viste? bastante. ¿Qué? No sé qué dijo. Que prendiste la cámara y me di cuenta que era preguntar. Sí, bueno, muy linda la charla, como le decía, bastante clara. Creo que se me cortó a mí en una parte porque no entendí bien por qué la célula básica, digamos, es la familia y no el hombre en sí. Bueno, ¿qué tal Martina? ¿Cómo estás? ¿Por qué no es el hombre? Porque el hombre, digamos, naturalmente, no cae del cielo, digamos. Viene al mundo y se introduce a la sociedad naturalmente en la familia. Justamente, el hombre nace del encuentro
y del matrimonio, digamos, entre el hombre y la mujer. Es decir, este es el medio óptimo para traer nuevas vidas. Nadie niega, ¿no? Obviamente, que una mujer y un hombre que se encuentran casualmente puedan tener un hijo y eventualmente después se separen. Obviamente que esto sucede y nosotros lo vemos cada vez más en nuestra sociedad. Esto no significa, sin embargo, que sea lo óptimo o lo más saludable para la nación. Por eso yo reitero constantemente esto. Independientemente de las realidades que nosotros vivamos a nuestro alrededor, que son múltiples y muy complejas, ahora estamos hablando de lo óptimo, es decir, ¿a qué tenemos que aspirar nosotros para realmente encontrar el bien de la nación? Bueno, tenemos que aspirar justamente a introducir a la comunidad política, al hombre, a través de la familia, ¿sí? Porque ese es el medio natural para introducirlo a la comunidad política. Lamentablemente, las ideologías políticas reinantes en el terreno, que son el liberalismo y la izquierda en general, han justamente ido disolviendo todas esas comunidades que eran como un paraguas, ¿no? Como un cobijo, un lugar donde el hombre individual se resguardaba. Es por eso que ha quedado frente al Estado, como un individuo, ¿no? A secas. Desde ya que el hombre es un ser individual, obviamente que sí, pero como tal es un ser social. Por lo tanto, no se puede entender al hombre individuo, sino es en relación al hombre con la comunidad. Y solamente por la comunidad el hombre puede encontrar su perfección. Y no solo el mito del individuo, ¿no? Aislado, rusoniano, es justamente eso, es un mito. Es decir, el hombre vive en comunidad. Entonces, bueno, hay que volver a recuperar el sentido comunitario del hombre. No comunista, no nos confundamos. Eso es otra cosa, sino el sentido comunitario, es decir, ese deseo natural del hombre de querer formar comunidades, ¿no? No sé si respondí la pregunta, me fui muy lejos, pero iba por ahí más o menos. Sí, muchísimas gracias. Sí. Jonathan, tengo una consulta para que no se confunda el sentido. Uh-huh. No es el hijo de los padres. Se cortó un poquito, perdón. Voy de vuelta, ¿ahí se escucha? Sí, a ver. En un momento dijiste que Santo Tomás decía que cuando la mujer está embarazada, no se distingue el hijo de los padres. ¿Lo podés aclarar para que no caiga en una falsa interpretación de que Santo Tomás consideraba al niño como cuerpo de la mujer? Sí, viene muy bien al caso. No, lo que está diciendo justamente es que si lo podés aclarar, el individuo... No, por eso viene muy bien. Yo quizás, por eso hablo y obviamente quizás no soy totalmente consciente de todo lo que implica lo que voy diciendo. Entonces está bueno que vayan preguntando para ir puliendo todo este tipo de cosas. No, desde ya que no. De hecho, bueno, sería un poco redundante hablar de que justamente el hombre, de que Santo Tomás considera constantemente al hombre como un ser individual, ¿no? Como un ser humano, como una persona humana. Desde ya que sí. No, a lo que se refiere Santo Tomás en esa cita es que la persona humana está en el vientre materno y en ese sentido todavía depende biológicamente para subsistir, digamos, de la madre, lo cual no significa que sea parte del cuerpo de la madre. Es un ser individual distinto de la madre. Pero que, bueno, biológicamente, lógicamente, el embrión, digamos, necesita de la madre, del útero materno, porque si no, no se puede desarrollar. Y que cuando sale del útero materno, ya no tiene esta dependencia biológica, dependencia para subsistir, ¿no? Pero tiene otro tipo de dependencia, que es la dependencia espiritual. Por eso es que Santo Tomás dice que la familia es como un útero espiritual. Cuando sale del útero materno, que lo abraza, viene a ser recibido a un nuevo útero, un útero espiritual, que es la familia. Así que no sé si a modo de aclaración se entendió. ¿Hola? Sí, perfecto, porque como queda grabado y luego vamos a publicar, ¿viste? Para que... Hola, ¿me escuchás ahí? Sí, Perfecta claro. la aclaración. Lucio Bautista quiere preguntar. Sí.
Sí, hola Sebastián, soy Mario, estás con el nombre de mi hijo, ¿viste? Si querés activar el micrófono, Lucio. Ahí Sí, está. a ver, ahí está Ah, activado. bueno, Ahí Sí, sí, está. sí. ¿Qué tal, Lucio? Sí, Sebastián, soy yo, Mario. Primero, bueno, Jonathan, la Mario. verdad que muy interesante tu charla. Lamentablemente mi internet, bueno, falla demasiado seguido y bueno, se me entrecorta bastante, pero se entendió claro y bueno, te agradezco esta participación. Con No, respecto a gracias. la familia, tenemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene el Estado la obligación de protegerla, por un lado. Después también la Convención Americana de los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, también dice que la familia es el elemento natural. O sea, lo que hace, no, lo que está haciendo es un reconocimiento, porque dice la familia es. Ahora yo pregunto, ¿por qué el Estado se toma el atrevimiento de definir qué es lo que es una familia? ¿Por qué el Estado dice, no, familia es parejas de homosexuales, familia es un ser humano con un animal? ¿Por qué? ¿Por qué se arroga esa atribución? Bueno, muchas gracias, Mario, por la pregunta. Es muy buena tu pregunta. Bueno, justamente, ahí hablamos de Chesterton. Él dice, el Estado justamente busca disolver la familia para mejor gobernar a los individuos. Y esto es clarísimo. La izquierda, lamentablemente, endiosando al Estado, no tuvo nunca vergüenza de meter mano en todo lo que es natural al hombre. ¿Por qué? Y porque de esta manera es más fácil de controlar y es más fácil de gobernar. A la izquierda siempre le gustó poder imponer y poder imponer sus modos, sus medios, su modo de pensar. De modo que el hombre, al ser arrojado a la sociedad, a la comunidad política como un individuo, es más vulnerable al Estado. Y todas estas leyes, la ley de divorcio, la ley de matrimonio, mal llamada ley de matrimonio igualitario, este parche que es las unidades convivenciales, justamente lo que impiden es ver la unión saludable de la familia en su claridad, ¿no? con nitidez. Sin familias tenemos individuos e individuos a nuestro servicio. Eso es lo que hace la izquierda, eso es lo que hace lamentablemente el régimen que nos gobierna hoy y que han hecho todos los anteriores también, ¿no? Porque no hay que sacarlos tampoco de la lista. Así que la cosa es esa, mientras más individuos somos, mientras menos humanos y por lo tanto menos comunitarios somos más fáciles de gobernar. Por eso justamente es que hay que restaurar la familia para poder realmente, o sea, en primer lugar porque es una cuestión natural del hombre, pero aparte porque ese es, a nivel práctico, es el medio más óptimo para poder hacer frente al Estado. Justamente hay que restaurar esas comunidades jerárquicas, podemos decir, políticamente jerárquicas, que son la familia, los cuerpos intermedios, para poder generar un paraguas frente a la imposición del Estado. Mientras, lo repito, mientras más individuos somos, mientras menos comunitarios y por lo tanto menos humanos somos más fáciles de gobernar. Bien, gracias, Jonathan. No, por favor, gracias a vos, Mario. Jonathan, bueno, hermano, Sí. de más agradecido. No, gracias a vos, Sebastián, y bueno, gracias a las personas que estuvieron escuchando ahí del otro lado. Muy, muy buena la conferencia, nos ha servido mucho. Bueno, seguramente te vamos a estar convocando más adelante para otra conferencia. Así Bueno, que, cuando bueno, quieran. nos estamos viendo y Cuando quiera, Sebastián, cuando quieran estoy a disposición. bueno, Jonathan, muchísimas gracias, hermano. Nos estamos viendo. Saludos No, a muchas todos. gracias. Ya vamos a publicar la próxima conferencia, así se pueden Se cortó un poquito, pero volver a sumar. Hasta luego. entendí
Hasta luego, Sebastián. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a todos los que estuvieron Sí. del otro lado escuchando. No, gracias a vos. No, se me corta el internet, anda muy mal. Sí, tranquilo, Sebastián. Se la puede repasar o compartir con las personas que no han podido estar conectadas. Gracias, saludos. Perfecto, muchísimas gracias, Jonathan, te Sebastián. piden un correo. Sí, Te ahí están les pidiendo un paso. correo electrónico. Sí, y justamente si quieren, pásenme, bueno, me mandan un mail, ahí les dejo mi mail, o vos mismo, Sebastián, también, y les paso, yo esta conferencia la puse por escrito, y hay bibliografía ahí que se puede consultar y demás, así que para el que quiera, ahí les paso mi mail. Me mandan un mail ahí, me piden la conferencia y se las mando. Bárbaro, entonces, perfecto. Bueno, gente, hasta la próxima. Saludos. Hasta luego, gente. Muchas gracias.